Una bofetada. No me lo esperaba y la bofetada me lanzó hacia atrás, sonando en mis oídos. ¿Qué demonios fue eso? Grité. Espera, necesito regresar unas semanas y explicar algunas cosas o esto no tendrá ningún sentido. Entré a la casa desde el garaje y entré a la cocina poco después de las 4 de la tarde, que es cuando suelo terminar de trabajar. La empresa para la que trabajo tiene varios clientes en el Reino Unido, así que empiezo a trabajar a las 7 de la mañana todos los días para tener tiempo de socializar con ellos. Me tomó un tiempo acostumbrarme a este horario, pero ahora me gusta. Cuando entré a la cocina, instintivamente miré el tablón de anuncios, pero solo vi una entrada. ¿Trabajando hasta tarde? Maldita sea, eso significa que volveré a cenar solo esta noche. Cuando Ann y yo nos casamos por primera vez y vivimos en este pequeño apartamento, colgamos una pizarra en la pared de la cocina para coordinar nuestros horarios. Y cuando compramos una casa, continuamos con esa tradición. Al principio nos dejamos pequeñas notas incómodas de amor el uno al otro. Recuerdo haberle dejado un mensaje que decía: no puedo esperar a llegar a casa del trabajo, Cookie, ya te extraño. Cuando llegué a casa el mismo día, ella te extraño aún más. Y no me llames Cookie. Nos conocimos en una pequeña panadería y comencé a llamarle Galleta en ese entonces. Ahora que se había establecido, no quería que los demás supieran cómo la llamaba. Pero fue difícil para mí renunciar al hábito de sí, sé que las notas y los apodos suenan un poco almibarados, pero significaron mucho para mí, especialmente ahora que el almíbar en nuestra relación parece haber perdido su dulzura. En estos días, tengo la suerte de encontrar una nota sucinta que dice qué hará y cuándo estará en casa. O como hoy, simplemente ser retenido en el trabajo. No soy ingenuo. Sé que incluso las gemas más brillantes pierden su brillo con el tiempo, y las rutinas y los hábitos pueden opacar el brillo del nuevo amor. Pero, durante el año pasado, me pareció que no era solo el hábito lo que había cambiado nuestra relación. No fue solo que dejamos de dejarnos notas de amor el uno al otro. Llegó al punto en que apenas pasábamos tiempo juntos. Parte del problema, por supuesto, era mi horario de trabajo. Los días de semana, me iba a la oficina mucho antes de que ella se levantara de la cama. Pero su trabajo agravó el problema. Verá, Ann es agente de bienes raíces y, aunque su oficina tiene un horario comercial regular, está prácticamente a merced de cualquier vendedor o comprador. ¿Quieres hacer una oferta por una casa? A las 9 p.m., Ann acudirá a usted para ayudarlo con el papeleo para tratar de vender su casa. Ann organizará una jornada de puertas abiertas que la llevará todo el día sábado o domingo. Básicamente, entiendes la idea. Pero eso no es todo. Hace 2 años, a Ann se le metió en la cabeza que iba a postularse para el consejo municipal de nuestro distrito. Hice todo lo posible para convencerla de que no lo hiciera, pero sus amigos y asociados seguían alentándola. En ese momento, no estaba demasiado preocupado porque nuestro concejal de toda la vida había obtenido 2/3 de los votos en las últimas elecciones. Pero a mitad de esa campaña, su esposa sufrió un derrame cerebral y él se retiró de las elecciones para cuidarla. Antes de darme cuenta de lo que estaba sucediendo, mi esposa ya había tomado asiento en el consejo municipal. Esto, por supuesto, implicaba un conjunto completamente nuevo de responsabilidades. No fueron solo las reuniones mensuales del consejo. Pronto Ann se reunía con los electores, servía en grupos de trabajo y hacía todas las cosas que hacen los funcionarios electos. Por llorar en voz alta. Hola. Cuando me paré con ella en la plataforma del hotel la noche de las elecciones cuando ganó la reelección, me sentí orgullosa de ella y de su éxito. Cuando vi lo feliz que estaba en sus nuevas responsabilidades, me alegré por ella. Pero a medida que pasaban las semanas, nuestro tiempo juntos disminuía. Cuando traté de abordar el tema, ella se puso a la defensiva, acusándome de celos y falta de apoyo. Todo esto ya habría sido bastante malo, pero durante el año pasado noté un cambio en su actitud. No era solo que ella se hubiera vuelto más fría conmigo. Últimamente,
Cuando pasábamos tiempo juntos, sentía una actitud condescendiente hacia ella que rayaba en el desprecio. Por supuesto, no había nada abierto al respecto. Era la forma en que me sentía cuando tenía algo de tiempo libre, pensaba mucho en la situación. No te sorprenderá saber que me puso en un mal estado mental. Me preocupaba la pérdida de tiempo que pasaba con ella y me molestaban las demandas que se habían interpuesto entre nosotros. Todavía recuerdo una noche en la que estábamos enamorados el uno del otro. Acabábamos de retirarnos al dormitorio cuando sonó el teléfono. Lo adivinaste, era uno de sus clientes de bienes raíces con un asunto urgente del que tenía que ocuparse. Incluso hoy ese incidente me persigue. Pero para ser honesto, también recuerdo cuando tuve que cancelar nuestros planes de fin de semana cuando uno de los clientes más grandes de mi empresa tuvo una interrupción de la red. Ahora estaba sentada a la mesa de la cocina tratando de darle sentido a todo. Quizás estaba siendo injusto con Ann. Tal vez solo estaba celoso porque otras personas necesitaban mucho de su tiempo. Pero como ingeniero de redes, había desarrollado la capacidad de identificar problemas a partir de síntomas aparentemente insignificantes. Mi intuición me dijo que no eran solo los factores que había considerado hasta ahora. Y no eran solo nuestros horarios locos los que me hacían sentir incómodo. Me di cuenta de que se trataba de su actitud hacia mí. Cuando se convirtió en concejal por primera vez, estaba ansiosa por contarme todo lo que estaba sucediendo en el consejo y el ayuntamiento. Pero ahora ella ya no los crió. Tal vez fue porque la nueva chica se había hecho mayor, o tal vez decidió que simplemente no valía la pena hablar conmigo. Tal posibilidad me mantuvo alerta. De repente tuve una verdadera oscuridad. ¿Qué pasaría si ella estuviera teniendo una aventura? Inmediatamente descarté esa desagradable idea. Mi galleta nunca me engañaría, pero no pude quitarme la idea de la cabeza porque parecía responder a muchas de mis preguntas. ¿Qué estaba haciendo realmente todas esas noches que trabajaba hasta tarde? Podría haber salido con clientes, pero también podría, me di cuenta, haber salido con su amante. ¿Por qué ya no me dijo a dónde iba? ¿Fue porque a ella no le importaba o porque no quería que lo supiera? ¿Por qué era tan condescendiente conmigo cuando estábamos juntos? ¿Me despreciaba ahora que me había convertido en su cornudo cobarde? Cuanto más tiempo me sentaba y reflexionaba, más sentía que una sospecha enojada se apoderaba de mí. Había que hacer algo para detener esta línea de pensamiento antes de que hiciera algo estúpido e irreversible. Así que me levanté de mi escritorio y me puse mi vieja ropa de trabajo. Luego saqué la cortadora de césped y comencé a trabajar en el césped hasta que estaba demasiado oscuro para ver más. El ejercicio ayudó un poco. Todavía no pude evitar pensar en la situación. Pero me había calmado lo suficiente como para desarrollar un plan de acción. Cuando la red comienza a tener problemas, lo primero que hago es ejecutar una serie de pruebas para determinar la causa. Necesito hacer lo mismo con mi matrimonio, hacer diagnósticos y descubrir que salió mal. Durante una cena de sobras, reflexioné sobre qué herramientas de diagnóstico podría usar. Era muy consciente de las muchas maravillas electrónicas que fácilmente podrían usarse para espiar a alguien. Pero cuanto más pensaba en ello, más complicado se volvía el problema. Claro, podría instalar micrófonos y cámaras en la casa, pero con Ann pasando tan poco tiempo en casa, era poco probable que sirviera de algo. Me preocupaba el tiempo que pasaba fuera de casa. Consideré poner una baliza en su auto, pero ¿de qué serviría eso? Entre ferias inmobiliarias y reuniones del ayuntamiento, mi esposa pasaba la mayor parte del tiempo viajando. Aparcamiento en un hotel. Asistía constantemente a almuerzos y celebraba reuniones en las salas de conferencias de los hoteles. Dispositivos de grabación en miniatura, tratando de tocar todos los teléfonos celulares que tenía. No había nada de malo en eso. Sabía la respuesta, pero no quería usarla porque pensé que sería costosa. Pero contratar a un profesional fue claramente la decisión correcta. Así que me senté frente a la computadora y escribí agencias de detectives en el motor de búsqueda. Eso no ayudó.
Había docenas de ellos. Algunos tenían calificaciones, pero soy bastante escéptico con las calificaciones en línea y las recomendaciones de los usuarios. Son demasiado fáciles de fabricar. ¿Craigslist tiene una sección para agencias de detectives en Angie's List? Diablos, no. Siguiente. En mi búsqueda, noté una entrada sobre noticias del Canal 9. Al hacer clic en él, descubrí que hace un año hicieron un informe sobre las agencias de detectives locales. Canal 9, Fui a la escuela secundaria con Amy Howard, la chica que ahora es la directora de noticias de ese canal. Incluso salimos en la universidad. Nada serio, pero nos separamos como amigos. La llamé. Hola, Amy. Mucho tiempo sin verte. ¿Alguna posibilidad de tomar una cerveza conmigo esta noche después del trabajo? Ella se sorprendió gratamente al saber de mí. Creo que puedo lograrlo, Dave. No es un día muy lleno de noticias, así que a menos que suceda algo especial, estaré allí. Mientras entraba a la sala de estar, recordé por qué estaba interesado en ella. Y ella seguía siendo tan atractiva como cuando nos conocimos, pero ahora tenía el estilo seguro de una profesional exitosa. Le quedaba muy bien. Charlamos un rato, hablando de amigos en común y de nuestra vida después de la universidad, pero finalmente cambié de tema discretamente. ¿No escribiste recientemente un artículo sobre agencias de detectives locales? Ella me miró astutamente. Dave, lo siento mucho. Me preguntaba por qué no mencionaste a Ann. ¿Está buscando referencias? Gache. Agaché la cabeza y asentí. Ella hizo una pausa para pensar. Dada la posición de su esposa en la ciudad, me mantendría alejado de las grandes agencias. El hecho de que tengan más empleados solo aumenta la probabilidad de que alguien chismee. ¿Tiene sentido? Definitivamente. Y probablemente no quieras una tienda de un solo hombre, porque obtienes lo que necesitas a tiempo. Una bofetada. No me lo esperaba y la bofetada me lanzó hacia atrás, sonando en mis oídos. ¿Qué demonios fue eso? Grité. Espera, necesito regresar unas semanas y explicar algunas cosas o esto no tendrá ningún sentido. Entré a la casa desde el garaje y entré a la cocina poco después de las 4 de la tarde, que es cuando suelo terminar de trabajar. La empresa para la que trabajo tiene varios clientes en el Reino Unido, así que empiezo a trabajar a las 7 de la mañana todos los días para tener tiempo de socializar con ellos. Me tomó un tiempo acostumbrarme a este horario, pero ahora me gusta. Cuando entré a la cocina, instintivamente miré el tablón de anuncios, pero solo vi una entrada. ¿Trabajando hasta tarde? Maldita sea, eso significa que volveré a cenar solo esta noche. Cuando Ann y yo nos casamos por primera vez y vivimos en este pequeño apartamento, colgamos una pizarra en la pared de la cocina para coordinar nuestros horarios. Y cuando compramos una casa, continuamos con esa tradición. Al principio nos dejamos pequeñas notas incómodas de amor el uno al otro. Recuerdo haberle dejado un mensaje que decía: no puedo esperar a llegar a casa del trabajo, Cookie, ya te extraño. Cuando llegué a casa el mismo día, ella te extraño aún más. Y no me llames Cookie. Nos conocimos en una pequeña panadería y comencé a llamarle Galleta en ese entonces. Ahora que se había establecido, no quería que los demás supieran cómo la llamaba. Pero fue difícil para mí renunciar al hábito de sí, sé que las notas y los apodos suenan un poco almibarados, pero significaron mucho para mí, especialmente ahora que el almíbar en nuestra relación parece haber perdido su dulzura. En estos días, tengo la suerte de encontrar una nota sucinta que dice qué hará y cuándo estará en casa. O como hoy, simplemente ser retenido en el trabajo. No soy ingenuo. Sé que incluso las gemas más brillantes pierden su brillo con el tiempo, y las rutinas y los hábitos pueden opacar el brillo del nuevo amor. Pero, durante el año pasado, me pareció que no era solo el hábito lo que había cambiado nuestra relación. No fue solo que dejamos de dejarnos notas de amor el uno al otro.
llegó al punto en que apenas pasábamos tiempo juntos. Parte del problema, por supuesto, era mi horario de trabajo. Los días de semana, me iba a la oficina mucho antes de que ella se levantara de la cama. Pero su trabajo agravó el problema. Verá, Anne es agente de bienes raíces y, aunque su oficina tiene un horario comercial regular, está prácticamente a merced de cualquier vendedor o comprador. ¿Quieres hacer una oferta por una casa? A las 9 p.m., Anne acudirá a usted para ayudarlo con el papeleo para tratar de vender su casa. Anne organizará una jornada de puertas abiertas que la llevará todo el día sábado o domingo. Básicamente, entiendes la idea. Pero eso no es todo. Hace 2 años, a Anne se le metió en la cabeza que iba a postularse para el consejo municipal de nuestro distrito. Hice todo lo posible para convencerla de que no lo hiciera, pero sus amigos y asociados seguían alentándola. En ese momento, no estaba demasiado preocupado porque nuestro concejal de toda la vida había obtenido 2/3 de los votos en las últimas elecciones. Pero a mitad de esa campaña, su esposa sufrió un derrame cerebral y él se retiró de las elecciones para cuidarla. Antes de darme cuenta de lo que estaba sucediendo, mi esposa ya había tomado asiento en el consejo municipal. Esto, por supuesto, implicaba un conjunto completamente nuevo de responsabilidades. No fueron solo las reuniones mensuales del consejo. Pronto Anne se reunía con los electores, servía en grupos de trabajo y hacía todas las cosas que hacen los funcionarios electos. Por llorar en voz alta. Hola. Cuando me paré con ella en la plataforma del hotel la noche de las elecciones cuando ganó la reelección, me sentí orgullosa de ella y de su éxito. Cuando vi lo feliz que estaba en sus nuevas responsabilidades, me alegré por ella. Pero a medida que pasaban las semanas, nuestro tiempo juntos disminuía. Cuando traté de abordar el tema, ella se puso a la defensiva, acusándome de celos y falta de apoyo. Todo esto ya habría sido bastante malo, pero durante el año pasado noté un cambio en su actitud. No era solo que ella se hubiera vuelto más fría conmigo. Últimamente, cuando pasábamos tiempo juntos, sentía una actitud condescendiente hacia ella que rayaba en el desprecio. Por supuesto, no había nada abierto al respecto. Era la forma en que me sentía cuando tenía algo de tiempo libre, pensaba mucho en la situación. No te sorprenderá saber que me puso en un mal estado mental. Me preocupaba la pérdida de tiempo que pasaba con ella y me molestaban las demandas que se habían interpuesto entre nosotros. Todavía recuerdo una noche en la que estábamos enamorados el uno del otro. Acabábamos de retirarnos al dormitorio cuando sonó el teléfono. Lo adivinaste, era uno de sus clientes de bienes raíces con un asunto urgente del que tenía que ocuparse. Incluso hoy ese incidente me persigue. Pero para ser honesto, también recuerdo cuando tuve que cancelar nuestros planes de fin de semana cuando uno de los clientes más grandes de mi empresa tuvo una interrupción de la red. Ahora estaba sentada a la mesa de la cocina tratando de darle sentido a todo. Quizás estaba siendo injusto con Anne. Tal vez solo estaba celoso porque otras personas necesitaban mucho de su tiempo. Pero como ingeniero de redes, había desarrollado la capacidad de identificar problemas a partir de síntomas aparentemente insignificantes. Mi intuición me dijo que no eran solo los factores que había considerado hasta ahora. Y no eran solo nuestros horarios locos los que me hacían sentir incómodo. Me di cuenta de que se trataba de su actitud hacia mí. Cuando se convirtió en concejal por primera vez, estaba ansiosa por contarme todo lo que estaba sucediendo en el consejo y el ayuntamiento. Pero ahora ella ya no los crió. Tal vez fue porque la nueva chica se había hecho mayor, o tal vez decidió que simplemente no valía la pena hablar conmigo. Tal posibilidad me mantuvo alerta. De repente tuve una verdadera oscuridad. ¿Qué pasaría si ella estuviera teniendo una aventura? Inmediatamente descarté esa desagradable idea. Mi galleta nunca me engañaría, pero no pude quitarme la idea de la cabeza porque parecía responder a muchas de mis preguntas. ¿Qué estaba haciendo realmente todas esas noches que trabajaba hasta tarde? Podría haber salido con clientes, pero también podría, me di cuenta,
haber salido con su amante. ¿Por qué ya no me dijo a dónde iba? ¿Fue porque a ella no le importaba o porque no quería que lo supiera? ¿Por qué era tan condescendiente conmigo cuando estábamos juntos? ¿Me despreciaba ahora que me había convertido en su cornudo cobarde? Cuanto más tiempo me sentaba y reflexionaba, más sentía que una sospecha enojada se apoderaba de mí. Había que hacer algo para detener esta línea de pensamiento antes de que hiciera algo estúpido e irreversible. Así que me levanté de mi escritorio y me puse mi vieja ropa de trabajo. Luego saqué la cortadora de césped y comencé a trabajar en el césped hasta que estaba demasiado oscuro para ver más. El ejercicio ayudó un poco. Todavía no pude evitar pensar en la situación. Pero me había calmado lo suficiente como para desarrollar un plan de acción. Cuando la red comienza a tener problemas, lo primero que hago es ejecutar una serie de pruebas para determinar la causa. Necesito hacer lo mismo con mi matrimonio, hacer diagnósticos y descubrir que salió mal. Durante una cena de sobras, reflexioné sobre qué herramientas de diagnóstico podría usar. Era muy consciente de las muchas maravillas electrónicas que fácilmente podrían usarse para espiar a alguien. Pero cuanto más pensaba en ello, más complicado se volvía el problema. Claro, podría instalar micrófonos y cámaras en la casa, pero con Ann pasando tan poco tiempo en casa, era poco probable que sirviera de algo. Me preocupaba el tiempo que pasaba fuera de casa. Consideré poner una baliza en su auto, pero ¿de qué serviría eso? Entre ferias inmobiliarias y reuniones del ayuntamiento, mi esposa pasaba la mayor parte del tiempo viajando. Aparcamiento en un hotel. Asistía constantemente a almuerzos y celebraba reuniones en las salas de conferencias de los hoteles. Dispositivos de grabación en miniatura, tratando de tocar todos los teléfonos celulares que tenía. No había nada de malo en eso. Sabía la respuesta, pero no quería usarla porque pensé que sería costosa. Pero contratar a un profesional fue claramente la decisión correcta. Así que me senté frente a la computadora y escribí agencias de detectives en el motor de búsqueda. Eso no ayudó. Había docenas de ellos. Algunos tenían calificaciones, pero soy bastante escéptico con las calificaciones en línea y las recomendaciones de los usuarios. Son demasiado fáciles de fabricar. ¿Craigslist tiene una sección para agencias de detectives en Angie's List? Diablos, no. Siguiente. En mi búsqueda, noté una entrada sobre noticias del Canal 9. Al hacer clic en él, descubrí que hace un año hicieron un informe sobre las agencias de detectives locales. Canal 9, Fui a la escuela secundaria con Amy Howard, la chica que ahora es la directora de noticias de ese canal. Incluso salimos en la universidad. Nada serio, pero nos separamos como amigos. La llamé. Hola, Amy. Mucho tiempo sin verte. ¿Alguna posibilidad de tomar una cerveza conmigo esta noche después del trabajo? Ella se sorprendió gratamente al saber de mí. Creo que puedo lograrlo, Dave. No es un día muy lleno de noticias, así que a menos que suceda algo especial, estaré allí. Mientras entraba a la sala de estar, recordé por qué estaba interesado en ella. Y ella seguía siendo tan atractiva como cuando nos conocimos, pero ahora tenía el estilo seguro de una profesional exitosa. Le quedaba muy bien. Charlamos un rato, hablando de amigos en común y de nuestra vida después de la universidad, pero finalmente cambié de tema discretamente. ¿No escribiste recientemente un artículo sobre agencias de detectives locales? Ella me miró astutamente. Dave, lo siento mucho. Me preguntaba por qué no mencionaste a Ann. ¿Está buscando referencias? Gache. Agaché la cabeza y asentí. Ella hizo una pausa para pensar. Dada la posición de su esposa en la ciudad, me mantendría alejado de las grandes agencias. El hecho de que tengan más empleados solo aumenta la probabilidad de que alguien chismee. ¿Tiene sentido? Definitivamente. Y probablemente no quieras una tienda de un solo hombre,
porque obtienes lo que necesitas a tiempo. Las próximas 2 semanas. Debes apegarte a tu rutina normal y comportarte con total normalidad en presencia de tu esposa. Eran profesionales. No necesitamos ayuda y ciertamente no necesitamos aficionados que se interpongan en nuestro camino. ¿Me estoy aclarando? Me recosté en mi silla. Absolutamente. Y luego la otra cosa que dijo me golpeó. Dijiste 2 semanas. ¿Crees que puedes obtener lo que necesitas en solo 2 semanas? Se relajó y me regaló otra de sus sonrisas. Me dijiste que realmente has notado un cambio en el comportamiento de tu esposa en los últimos 6 meses. Eso me lleva a creer que si ella realmente está teniendo una aventura, está en su fase más candente. Ella quiere verlo a él o ella. No había pensado en esa posibilidad tan a menudo como ella puede. Al mismo tiempo, ya está convencida de que se saldrá con la suya. Realmente espero que podamos darle una respuesta definitiva una semana a partir de este viernes. Como mínimo, podremos informarle de cualquier comportamiento sugestivo que justifique una mayor investigación. No pude evitar sorprenderme. Este hombre no solo tenía las habilidades necesarias para el trabajo, sino que tenía una comprensión bastante buena de la naturaleza humana. Supongo que había elegido la herramienta de diagnóstico adecuada para el trabajo. Muy bien, estoy convencido. Entonces, ¿cuánto costará todo esto? Sin pestañear, nombró una figura que me hizo estremecer. Sé que parece mucho, continuó con calma. Pero recuerda bien estar usando pocas personas, vehículos y costosos equipos electrónicos. Más importante aún, le daremos respuestas. Ya me has dicho que la incertidumbre te atormenta. ¿Cuánto vale tu tranquilidad? Él tenía razón. Saqué mi chequera. Durante las siguientes 2 semanas me sentí muy incómodo. Nunca me había prestado atención a mí misma, así que no sabía cuál era mi norma. ¿Parezco sospechoso? ¿Muestro demasiado interés en mi esposa? ¿Estoy haciendo demasiadas preguntas o no son suficientes? Pero pronto se hizo evidente que no importaba cómo actuaba a su alrededor. Ann me trató con la misma indiferencia que durante meses. Cuando traté de preguntarle sobre su trabajo, ella actuó como si me estuviera haciendo un favor al responder. También era obvio que ella pensaba que de todos modos no entendería su trabajo en la junta directiva. Me sentí más irritante que su esposo. El fin de semana siguiente, en un intento de mostrar mi interés, sugerí que saliéramos a pasar la noche. No debería haberme molestado. Ella inmediatamente lo ignoró. Tengo jornadas de puertas abiertas los sábados y domingos y ya sabes cómo siempre me agotan. Maldición. Puede que viviéramos en la misma casa, pero éramos más vecinos que marido y mujer. Me atormentaban los recuerdos de cómo había sido nuestra vida juntos. Teníamos tanto en común, tantos intereses compartidos y actividades favoritas. Recuerdo sentarnos juntos y hablar durante horas sobre nuestros sueños y cómo podíamos cumplirlos. Lo más doloroso fue el recuerdo de lo apasionadamente que nos amábamos. Nos cruzábamos en el pasillo y al momento siguiente nos encontrábamos en la cama abrazados, desesperados por saciar nuestro deseo. ¿A dónde fue todo ese amor y pasión? Irónicamente, cuanto más nos acercábamos a nuestros sueños, más nos alejábamos. Me di cuenta de que me apasionaba mi carrera, no solo por las recompensas financieras, sino también porque encontraba mi trabajo intelectualmente estimulante. Nuevamente me pregunté, ¿había jugado un papel en alejar a Ann? Pero si lo hubiera hecho, sentí que Ann tenía la misma culpa. Ella era una buena agente de bienes raíces, pero siempre quiso más. Ser elegida para el consejo había sido un sueño hecho realidad para ella, y últimamente había comenzado a insinuar que podría postularse para alcaldesa. No podía entender por qué ella nunca estuvo satisfecha con lo que tenía. Cuanto más lo pensaba, más me convencía de que nuestras trayectorias profesionales habían contribuido al estado actual de nuestro matrimonio.
Pero incluso con todo este estrés, una vocecita en mi cabeza seguía advirtiéndome de que había algo más que estaba pasando por alto. ¿Estaba siendo paranoico o había una amenaza real? Por mucho que odiara espiar a Anne, decidí que estaba haciendo lo correcto. Masterson tenía razón. La tranquilidad valió mucho. En general, esas 2 semanas me sentí como un paciente programado para una cirugía exploratoria. Tenía mucho miedo de lo que se descubriría, pero no podía esperar a que terminara. Antes de la reunión, pasé por Stranger Brew para tomar mi café favorito, la última comida de los prisioneros. Sentada allí, miré a mi alrededor queriendo ver si María Elena estaba allí, pero no estaba. Afortunadamente, el fanático con el que me había encontrado tampoco apareció. Finalmente llegó el momento. Caminé las 3 cuadras hasta la agencia Masterson como un condenado a muerte caminando por la milla verde. Mientras le daba mi nombre a la recepcionista, Masterson me sorprendió al salir y acompañarme de regreso a su oficina. Estas no podrían ser buenas noticias. Se sentó y colocó las manos solemnemente sobre la carpeta de su escritorio y su rostro se convirtió en una máscara. No pude soportar la tensión por más tiempo. Entonces, ¿cuál es el veredicto? ¿Qué encontraste? En lugar de responder, deslizó la carpeta hacia mí. Creo que es mejor si lo ves por ti mismo, murmuró y mi corazón palpitó en mi pecho. Mierda, mierda, mierda. Vacilante abrí la carpeta y cogí la primera foto. Mostraba a mi esposa parada afuera de una casa que nunca había visto, sosteniendo la puerta abierta para una pareja joven. En la esquina de la foto pude ver un letrero de venta apenas visible. Rápidamente tomé la siguiente foto. Obviamente fue tomada de la galería de visitantes y mostraba a Anne sentada en su asiento en la Cámara del Consejo. Debajo había una foto de ella hablando con el alcalde Dalegup en el pasillo del ayuntamiento. Detrás había una foto de Anne entrando por la puerta de su agencia inmobiliaria. Confundido, hojeé apresuradamente el resto de las fotos en la carpeta. Cada una parecía completamente inocua, exactamente como esperaba ver a mi esposa. Cuando miré a Masterson confundido, su rostro sombrío fue reemplazado por una amplia sonrisa. Señor Davis, me complace informar que su esposa no lo engaña. No solo no se ha escabullido con un amante, sino que no ha exhibido absolutamente ningún comportamiento que consideremos ni remotamente sospechoso. Se recostó en su silla y puso las manos detrás de la cabeza en una postura relajada. Su esposa, el señor Davis, es multifacética. Ella es una dedicada funcionaria electa. Ella es una agente inmobiliaria ocupada y exitosa. Es una mujer decidida. Pero puedo asegurarle sin reservas que ella no es una esposa infiel. Entonces su rostro adquirió una expresión más seria. Sé que has tenido preguntas sobre ella y sospecho que las últimas 2 semanas han sido muy difíciles para ti. Pero ahora puedes eliminar todas esas dudas y miedos de tu mente y concentrarte en disfrutar de tu matrimonio. Él dio una sonrisa amistosa. La mayoría de las veces mi trabajo es dar a los esposos o esposas noticias terribles sobre su cónyuge. Realmente me gusta cuando doy buenas noticias para variar. Se levantó para estrecharme la mano. Es un hombre afortunado, señor Davis. Estaba encantada. El médico acababa de decirme que ese punto en la radiografía estaba vacío. El alivio me invadió como agua fría en un día caluroso. Le di la mano de nuevo, luchando por encontrar las palabras para expresar mi gratitud. El hombre grande sonrió y metió la mano en el cajón de su escritorio para sacar un sobre. Aquí está el resto de la factura de nuestro trabajo. Espero que sienta que el dinero no se desperdició. Si le paga a la recepcionista al salir, nos evitará tener que enviarle la factura a casa. No creo que quieras que hagamos eso. Él se rió. No quiero usar todos esos clichés trillados sobre caminar en el aire. Baste decir que salí de la oficina de Mastersons de un humor más feliz de lo que había estado en mucho, mucho tiempo. Al principio, simplemente disfruté el alivio.
pero pronto un nuevo pensamiento me golpeó. Necesito comenzar a reconstruir mi matrimonio de inmediato. Necesito mostrarle a Ann cuánto la amo. Necesito dejar de darla por sentada. Cuando volví a la oficina, tenía toda una lista de cosas que quería hacer. Afortunadamente, no había nada en el horario de Ann para el fin de semana, así que pude festejar de todo corazón. Empecé a tomar notas. Flores del viernes por la noche, cena en un pequeño restaurante mediterráneo que Ann ama. Baño de burbujas, sábanas nuevas en la cama que voy a hacer esta noche. Todo sobre su desayuno del sábado en la cama, un viaje al spa, más flores, reservas en el mejor restaurante de la ciudad, un masaje con aceite corporal completo y luego el sexo que tuvimos cuando nos casamos por primera vez. Sonreí feliz. Iba a estar bien. Como esperaba, Ann no llegó a casa hasta las 7 de la reunión del comité de zonificación. Tambaleándose, entró en la sala de estar y se tumbó en el sofá. Estoy cansada de eso, gimió. No sé si podré cocinar esta noche. De repente, ella levantó la vista. ¿Qué es ese delicioso olor? Mirando a su alrededor, notó un arreglo floral en un jarrón en la mesa de café. ¿De dónde vinieron esas flores? Me acerqué al sofá y me arrodillé a su lado, sonriendo ampliamente. Estas hermosas flores son para mi hermosa esposa, y lo que estás sintiendo es la cena ya preparada y esperando. Ella me miró asombrada y luego agarró el jarrón. Son hermosas. Ella exclamó. Llevémoslos al comedor para que pueda disfrutarlos en la cena. Corrí a la cocina para preparar su plato, y cuando ella tomó asiento, todo estaba listo. Luego me puse una toalla limpia sobre el brazo y le mostré la botella de su vino favorito que había guardado en la nevera. ¿Le importaría un vaso, señora? Ella asintió. Agradecida, y después de llenar nuestros vasos comenzamos nuestra comida. Después de unos minutos, dejó el tenedor a un lado. Esto es maravilloso. No has hecho nada como esto en mucho tiempo. ¿A qué debo? ¿Debe un trato tan lujoso? Entonces su rostro se oscureció. ¿Has hecho algo por lo que te sientes culpable? Sabía que esa pregunta seguiría. Sí, respondí con valentía. Te descuidé durante demasiado tiempo. Trabajaste como un troyano haciendo el equivalente a 2 días completos de trabajo, y yo estaba tan consumido con mi trabajo que no me tomé el tiempo de apreciarte. Tengo suerte de tenerte como mi esposa, y me aseguraré de que sepas que me siento así. Se sentó así por un momento, y luego su rostro se extendió en una sonrisa. Realmente nos descuidamos el uno al otro, ¿verdad? Luego bajó los ojos y señaló hacia la mesa. ¿Hay algo más? Claro, respondí con entusiasmo. Después de la cena te haré un baño de burbujas y puedes usar jabón todo el tiempo que quieras para aliviar el dolor. Entonces te meteré en la cama para que duermas bien por la noche. Sonreí. Lo vas a necesitar porque tengo más planes para mañana. Hacía mucho tiempo que no veía una sonrisa así de ella. Más tarde, cuando se metió debajo de las sábanas después de bañarse, me miró sorprendida. ¿Es esa ropa de cama nueva? Preguntó ella, pasando los dedos por la funda de la almohada. El algodón más fino con el mayor número de hilos que pude encontrar, le respondí con aire de suficiencia. Ahora recuéstate y disfruta de sueños felices. Ella sonrió agradecida una vez más y cerró los ojos cuando apagué la luz y cerré la puerta del dormitorio. Cuando entré a verla un par de horas después, ni siquiera se movió. Hola. A la mañana siguiente, ella todavía estaba dormida cuando entré con una bandeja de huevos Benedict, papas hash brown y mimosas. No llegues tarde, le advirtió. Tienes una cita en el spa a las 10:00. Ella negó con la cabeza sorprendida. Me estás malcriando, ¿sabes? Espero que sí. Te lo mereces. Ah, y después de que hayas terminado en el spa, ¿por qué no corres al centro comercial y ves si hay algo que te gustaría ponerte para il fiorentino esta noche?
Ella frunció el ceño mientras bajaba las escaleras. La cena de esa noche fue especial. Ann había encontrado un vestido nuevo, y cuando lo vi supe que tenía suerte. Cuando el camarero trajo la botella de prosecco que había pedido, levanté mi copa y brindé por la hermosa mujer que me ha convertido en el hombre más afortunado del mundo. Ella tomó un sorbo, luego inclinó la cabeza cuestionando. ¿Estás seguro de que no eres culpable de nada? Dave, no tienes amante en ningún lado, ¿verdad? Me estremecí porque sospechaba de ella de eso. Absolutamente no. Cookie, antes que nada, me tomo mis votos matrimoniales muy, muy en serio. Y segundo, nunca podría encontrar a nadie que me atraiga más que a ti. Tomé otro sorbo de vino. Y sé que tú tampoco me harás eso nunca. Nunca, dijo y levantó su copa para beber conmigo a cambio. Nuestra cena fue excelente, pero nos saltamos el postre para no llenarnos. Terminamos nuestra segunda botella de vino y, mientras subíamos las escaleras, tomados de la mano, nos reímos levemente. Cuando llegamos al dormitorio, ella se volvió hacia mí y preguntó inarticuladamente, ¿qué sigue, mi querido esposo? Lo que sucedió después fue que tuvimos la mejor noche de nuestras vidas. Tuvimos un gran tiempo. Los dos nos acostamos tan tarde que nos perdimos el desayuno y salimos a almorzar. Intencionalmente no planeé nada especial para el domingo porque quería que tuviéramos un día normal. Después del brunch, volvimos a casa e hicimos las actividades habituales de fin de semana. Ann fue al supermercado a reponer el refrigerador y corté el césped. Después del almuerzo, me senté frente a la computadora para consultar el correo electrónico, y Ann fue a mostrarle la casa a un posible comprador que llamó por uno de sus listados. Todo parecía normal y feliz, al igual que nuestra vida juntos. Mientras conducía al trabajo el lunes por la mañana, estaba de muy buen humor. El proyecto de cuidado de la esposa iba muy bien. Me sentí más cerca de Ann de lo que lo había estado en meses, y estaba seguro de que ella sentía lo mismo. Incluso dejé una nota especial en nuestro tablón de anuncios. Las galletas son deliciosas. Las galletas son dulces. Galletas. Haces mi vida completa. Bastante cursi, lo sé, pero en ese momento realmente lo sentí. El trabajo iba bien y me aseguré de leave a tiempo para llegar a saludar a Ann. Cuando escuché que se abría la puerta del garaje, me quedé paralizada de anticipación y sonreí mientras ella se dirigía hacia mí. Bofetada. Ella me abofeteó en la cara con todas sus fuerzas, provocando que me sacudiera hacia atrás y que me sonaran las orejas. ¿Qué demonios fue eso? Grité. Hijo de puta. Ella me gritó. ¿Me espiaste? ¿Contrataste una agencia de detectives para espiarme? ¿Fotografiar cada uno de mis movimientos? ¿No confías en mí? Oh Dios, esto no fue bueno. Ella se quedó de pie con los puños cerrados, la cara enrojecida de ira. No puedo creer que me faltes tanto el respeto. ¿Tienes idea de lo humillante que es descubrir que tu esposo no confía en ti? Ella hizo una pausa para recuperar el aliento. Bueno, ¿qué puedes decir por ti mismo? ¿Qué podría decir? Ella tenía toda la razón. No confié en ella. La estaba acechando. ¿Cómo podría compensárselo? Me quedé allí parado como un idiota, tratando desesperadamente de pensar en algo que pudiera salvar la situación. Pero confío en ti, Cookie. Sé que has sido leal y honesto. Usted apuesta. Después de que me tuvieras por la cola durante 2 semanas, su rostro se contorsionó aún más. Y nunca me vuelvas a llamar galleta. Todo lo que podía hacer era mirar fijamente al suelo. Mi silencio la cabreó aún más. Parece que tenía razón sobre este fin de semana. Después de todo, solo fuiste amable conmigo porque te sentías culpable por lo que hiciste. No, Ann, eso no es cierto. Empecé, pero ella me interrumpió. Bueno, si no te sentías culpable, maldita sea, deberías haberlo hecho.
Lágrimas de rabia brotaron de sus ojos mientras me miraba. Nunca me habían tratado tan horriblemente en mi vida y que lo hiciera mi propio esposo. Giró en su lugar y se dirigió a las escaleras. Ni siquiera puedo mirarte en este momento. Con esas palabras, subió pisando fuerte las escaleras y escuché que la puerta de nuestra habitación se cerró de golpe. Me agacho en el sofá, apoyando la cabeza en las manos. Esto es horrible. No puede empeorar. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo hacer para compensárselo? Me puse de pie y caminé por la habitación, mis pensamientos también iban en círculos. No creo que las flores o los dulces ayuden. En este momento siento que no hay ningún regalo que pueda darle a cualquier costo para recuperarle un precio. ¡Oh, demonios! ¿Y si descubre cuánto dinero le pagué a Mastersen? Entonces Shed simplemente enloquece. Me empezó a doler la mandíbula, así que fui a la cocina y le puse hielo en una bolsa de plástico. Me lo merecía. Demonios, merecía algo mucho peor. Entonces se me ocurrió un pensamiento aún peor. ¿Y si ella quisiera el divorcio? Realmente no podía culparla. ¿Por qué había dejado que mi paranoia se apoderara de mí? La escuché subir las escaleras y me pregunté qué estaba haciendo. Después de un rato bajó las escaleras y recogió su bolso. Lanzándome una mirada enojada, ella siseó, «No quiero estar en la misma casa contigo», y se dirigió a la puerta. Corrí tras ella. ¿Vas a volver? Aún no me he decidido. Con esas palabras, se dirigió a su automóvil y se fue. Neumáticos chirriando. Me quedé allí impotente por un minuto, luego decidí subir las escaleras y ver qué estaba haciendo allí. A primera vista, nuestra habitación parecía normal. Pero cuando vislumbré la habitación de invitados, me di cuenta de todo lo que ella había sacado toda mi ropa de mi armario y la había esparcido al azar en la cama de invitados. Todo lo que había guardado en los cajones de mi cómoda estaba apilado sin ceremonias en el piso de la habitación de invitados. Suspirando, comencé a juntar mis pertenencias y a esparcirlas en la habitación de invitados. Parece que estaré durmiendo aquí en el futuro. Previsible. Al menos ella no iba a echarme de la casa. No tenía mucha hambre, pero me obligué a comer el resto de mi comida mientras esperaba a que ella regresara. Siguió sucediendo más y más tarde y eventualmente me di por vencido y me fui a la cama. Después de un rato, me desperté con el sonido de pasos subiendo las escaleras. Me levanté en la cama para verla pasar caminando. Un momento después, la puerta del dormitorio se cerró de golpe y escuché el clic de la cerradura. Me hundí de nuevo sobre mi almohada con miedo. Después de una noche sin dormir, me levanté temprano y me dirigí al baño de visitas para ducharme y afeitarme. Una vez terminado, probé en silencio la puerta del dormitorio, pero, como era de esperar, todavía estaba cerrada. Bajando las escaleras, me preparé un café, pero no tenía apetito, así que me salté el desayuno. Antes de left a trabajar, levanté la vista y noté nuestro tablón de anuncios. Agarré la tiza y escribí, «Lo siento, Ann. ¿Podemos hablar?». Tenía mucho más que quería decir, pero lo dejé así. Afortunadamente para mí, no hubo problemas importantes en el trabajo porque sería inútil tratar de resolverlos. Todo lo que podía pensar era en cómo explicar lo que hice sin empeorar las cosas. «Cariño, te amo, pero sospechaba que me estabas engañando». Quizás ese no sea el enfoque correcto. ¿Qué tal si ahora que te he examinado a fondo, confío en ti de nuevo? Sí, eso la haría sentir mejor. Después de agonizar por eso durante la mayor parte del día, finalmente decidí decirle la verdad. Cariño, tenía miedo de que nos estuviéramos separando y dejé que la paranoia anulara el sentido común. Eso tenía la ventaja de la honestidad. Y si combinara eso con una disculpa sincera, tal vez ayudaría. Salí del trabajo un poco temprano, planeando ponerme a merced de la corte matrimonial cuando ella llegara a casa. Pero mis esperanzas se desvanecieron cuando,
mientras caminaba por la cocina, noté un tablón de anuncios. Mi súplica había sido borrada y, en su lugar, en letras grandes, decía, «Vete al infierno». Eso no sonaba demasiado prometedor. Sin embargo, me puse a preparar una deliciosa cena para los dos. Tal vez podríamos hablar mientras comemos. 2 horas después, mientras me sentaba solo a la mesa, la tontería de este plan se hizo evidente. Admitiendo la derrota, cené y guardé su plato en el refrigerador. Estaba terminando de ver las últimas noticias cuando ella llegó a casa. Mientras se dirigía a las escaleras, no pude ayudar. Yo mismo. Estaba preocupado por ti, Ann. No sabía dónde estabas. Ella me miró con ojos entrecerrados. ¿Por qué no llamaste a tu investigador privado e informaste de lo sucedido? Ella preguntó, y había sarcasmo en su voz. Luego subió las escaleras y escuché el portazo de la puerta de nuestra habitación. Todo lo que podía hacer era gemir. Esa noche definió la naturaleza de nuestra relación. Estábamos en un estado de guerra fría y la negociación estaba fuera de discusión. Ella iba y venía a su antojo y yo no tenía idea de su horario. Nunca fuimos a ningún lado ni hicimos nada juntos. Estaba segura de que ella se iba a divorciar de mí y desconfiaba de cualquier acercamiento de un extraño. Pero para mi alivio, los papeles nunca llegaron. Con el tiempo noté, si no un calentamiento, al menos un cambio gradual en nuestra relación. Su ira hacia mí fue reemplazada gradualmente por indiferencia. Ella comenzó a hablarme de nuevo, pero solo sobre asuntos urgentes. ¿Recogida de basura mañana, o hay correo para mí? Pero ella se negó rotundamente a hablar sobre nuestra situación y la puerta del dormitorio permaneció cerrada. Acostado en la cama por la noche, mis pensamientos pasaban de una emoción a otra, como esos molestos regalos giratorios que ves en Internet. Comencé sintiéndome resentida y a la defensiva por su trato. ¿Cuánto tiempo va a seguir así? No es como si le hubiera hecho nada malo. Es injusto de su parte excluirme así. Pero con la misma rapidez pasaría al remordimiento. Todo esto es culpa tuya, David. Piensa en lo enojado que estarías si ella te hiciera lo mismo. ¿Cuánto tiempo te tomaría superarlo? Entonces volvería al remordimiento. Sobre todo, sentí un profundo dolor. Extrañaba a mi esposa. Extrañaba la cercanía física y emocional que compartíamos. Mi objetivo había sido acercarnos más y todo lo que había logrado era distanciarnos el uno del otro. No podía dejar de pensar en el maravilloso fin de semana que habíamos pasado juntos justo antes de que todo se fuera al infierno y llorar a mi pérdida. La gente a mi alrededor comenzaba a notar mi depresión, pero sus preguntas y preocupaciones solo la empeoraban. Lo último que quería hacer era hablar de lo que había hecho. No dudé de la reacción que obtendría, especialmente de mis novias. Se indignarían por lo que había hecho. Peor aún, el hecho de que hubiera usado a un detective para espiar a Ann si se hiciera público, seguramente provocaría rumores de que podría usarse en su contra durante la campaña electoral. Si arruinara el futuro político de Ann, definitivamente estaríamos acabados. Me sentí atrapada en una situación desesperada. Me sentí muy mal, pero no había nadie con quien hablar sobre eso. Ahora sabía lo que era el purgatorio. Un domingo, salí a caminar por el bosque, esperando que el aire fresco ayudara a aclarar mis pensamientos. Después de caminar por un sendero durante aproximadamente 1 hora, llegué a un pequeño claro y me senté en un tronco para descansar. La serenidad del paisaje contrastaba con mi confusión interior. Ya no puedo vivir así. Amo a Anna, pero ya no estamos casados. No es justo para mí y no es justo para ella seguir así. Los dos hicimos nuestro papel, pero tengo que asumir la mayor parte de la culpa. Nuestro matrimonio está muerto, y yo fui quien lo arruinó. Extrañamente, tan pronto como llegué a esa conclusión, una sensación de alivio se apoderó de mí. Respiré hondo y miré a mi alrededor al cielo, los árboles y el claro.
Es tan maravilloso aquí. Ojalá Ann pudiera verlo conmigo. Entonces me di cuenta de lo que acababa de pensar. Y un amargo sabor de derrota apareció en mi boca. Sin trabajo el lunes siguiente, hice averiguaciones y encontré un bufete de abogados de familia que anunciaba un enfoque sin confrontación para disolver matrimonios en un ambiente respetuoso. Me encantó. Si nuestro matrimonio era irreparable, quería terminarlo de la manera más indolora posible. Llamé y concerté una cita para más adelante en la semana. Acababa de tener tiempo de colgar cuando volvió a sonar el teléfono. ¿Es David Davis?, preguntó una voz vacilante que sonaba vagamente familiar. Sí. ¿Quién llama, por favor? Ella es María Elena Álvarez. No sé si me recuerdas, pero nos conocimos en Stranger Brewery. Por supuesto, la chica está en problemas. Te recuerdo, María Elena. ¿Qué puedo hacer por ti aquí? Necesito hablarte de algo muy importante. Vale. Supongo que puedo hacer eso. ¿De qué necesitas hablarme? No. Es necesario discutirlo en persona, cara a cara. ¿Qué es eso? ¿Algún tipo de temblor? No suena como él, pero aún así, realmente no lo entiendo. Si pudieras explicarlo, por favor, David. Necesito verte urgentemente ahora mismo. Si es posible, puedo ir a su oficina, si eso ayuda. Comencé a negarme, pero algo en su tono y en toda la situación me intrigó. Aún así, era mejor ser cauteloso y elegir un lugar público. No, mi oficina no es adecuada. ¿Qué tal esto? Puedo estar en Stranger Brew en 15 minutos. ¿Eso te conviene? Sí, es hermoso allí. Nos vemos allí. Gracias. ¿En qué demonios me había metido? Pero antes parecía una buena persona, y ahora había urgencia en su voz. Dejé mi trabajo a un lado y comencé a caminar hacia el café. Cuando entré, ella ya me estaba esperando en una mesa al fondo del pasillo. Ella se puso de pie y me dio la mano cuando me acerqué a ella, luego me ofreció una taza de mi café favorito. Tomé un sorbo, tratando de descubrir la mejor manera de comenzar. Decidí limitarme temporalmente a una pequeña charla. Entonces, ¿cómo viene la independencia de Mastersons? Una expresión amarga apareció en su rostro. No tan bien. Ayer me despidieron. ¿Despedido? ¿Qué ha ocurrido? Te lo contaré más tarde. Te preguntaré a ti primero. ¿Cómo van las cosas con tu esposa? Me quedé conmocionado. ¿Cómo supo de Anna y de mí? Luego me abofeteé mentalmente. Por supuesto que ella lo sabe. Ella me vio entrar a la agencia. Demonios, ella debe haber sido parte del equipo que siguió a Ann. En ese momento, todos mis problemas volvieron a inundarme y sentí que la depresión volvía a mí. Me recosté en mi silla y negué con la cabeza. Las cosas no van bien. Nada bien. De alguna manera Ann descubrió que la estaba siguiendo y explotó. Y luego, para mi sorpresa, todo mi dolor y tristeza salieron a raudales. Y le conté a este casi extraño la historia que me había guardado para mí durante tanto tiempo. Ella me miró inexpresivamente mientras le contaba sobre mi dolor. Cuando finalmente terminé, inclinó la cabeza hacia un lado y preguntó, ¿cuándo te reuniste con el señor Masterson, te mostró las fotos de vigilancia? Sí, por supuesto. ¿Por qué? ¿Y qué representaban? Estaba confundido. Le mostraron a Ann asistiendo a sus reuniones normales de negocios, comprando casas, asistiendo a reuniones del consejo, trabajando en su oficina. Todo era perfectamente normal, perfectamente inocente. ¿Por qué? Ella se inclinó hacia mí con una expresión tensa en su rostro. David, ayer por la mañana en la agencia necesitaba hacer copias de algunos documentos. Cuando fui a la fotocopiadora, encontré su carpeta de documentos allí. Ella se sonrojó un poco.
No debería haberlo tocado. Pero recordé lo amable que fuiste conmigo y sentí curiosidad. Así que miré dentro. Vi las fotos que acabas de describir, David. Pero había otras fotos allí que Mastersen no debió haberte dado. David, vi algunas fotos de tu esposa en los brazos de otro Mandev. Eran fotos de ellos teniendo sexo. ¿Qué? Eso es imposible. Mastersen me lo aseguró. Eso no es todo. David. Las fotos tenían fechas y horas diferentes. Esto no es un error de una sola vez. Tu esposa está teniendo una aventura con este hombre. No podía creerlo. Debes haber cometido un error. No podría haber sido Ann. ¿Por qué Mastersen me mentiría? Sí, no lo sé, David. Pero cuando me atrapó con tu expediente, se volvió loco y me despidió en el acto. ¿Por qué reaccionó de esa manera si no tenía nada que ocultar? ¿Tiene copias de las fotos? Necesito verlos por mí mismo. No, lo siento. No he tenido tiempo de hacer copias. La miré con atención. ¿Estás seguro de que no estás inventando todo esto para vengarte de Mastersen por despedirte? Inmediatamente vi el resentimiento en sus ojos. Por supuesto que estoy enojado con Mastersen, pero nunca te usaría para vengarme. Fuiste tan amable conmigo, defendiéndome aunque no me conocías. Nunca podría retribuir tu bondad de una manera tan malvada. Había lágrimas en sus ojos. Tal vez ella es una gran actriz, pero inmediatamente descarté la idea. Ella no me está mintiendo. Sin embargo, todavía me costaba entender el significado detrás de sus palabras. Bien, ¿quién era ese otro hombre en la foto? Ella sacudió la cabeza. No lo sé. No lo reconocí. Comencé a decir algo más, pero ella extendió la mano sobre la mesa y apretó mi mano. David, hay muchas cosas que no entiendo. Pero creo que conozco una posible razón por la que Mastersen te mintió. Su esposa es una persona de cierta influencia en este pueblo. Creo que Mastersen está chantajeando a tu esposa. Eso me detuvo. Había muchas otras personas en la ciudad a las que les encantaría usar el escándalo para expulsar a Ann en las próximas elecciones. Por ambiciosa que fuera, Shed estaría dispuesta a hacer casi cualquier cosa para evitar una exposición tan embarazosa. Sin pensarlo, me froté la mandíbula donde Ann me había abofeteado. ¿Me había estado mintiendo todo este tiempo? ¿Me había tratado como basura y luego se había reído de eso con su amante? Cuanto más pensaba en ello, más enojado me ponía. Me levanté, salí y bajé por la acera. María Laina corrió tras mí y me agarró del brazo. David, ¿a dónde vas? Me dirigiré a Mastersen ahora mismo y descubriré qué está pasando realmente. Espera un minuto, David. Detente y piénsalo. Si tengo razón, Mastersen solo te mentirá porque es la única forma en que puede mantener su influencia sobre tu esposa. Además, probablemente ya esté. Eliminó esas fotos de su archivo y las ocultó. No obtendrás nada de él. Ella vio mi vacilación y se apresuró a continuar. Lo mismo sucederá si conoces a Ann. ¿De verdad crees que se le admite algo? Ella me llevó hacia un banco en la acera. Si les dices lo que te dije, ambos dirán que solo soy un empleado descontento. Será mi palabra contra la palabra de ellos. Ella me miró seriamente a los ojos. David, te juro que estoy diciendo la verdad. Espero que lo creas. Miré su rostro y comprobé mis instintos. Ella no miente. Ella está tratando de pagarle a alguien que la ayudó. Te creo, María Elena. Vi alivio mezclado con gratitud en su rostro. Pero luego se puso seria. Hay algo más, David. Hay una razón por la que quería verte ahora. Aprendí algo más importante. Ayer vi el calendario de Mastersens. Tiene una reunión con su esposa en media hora. Si aceptas vigilarlo un rato,
Quizás podamos averiguar qué está tramando. Sí, por supuesto. ¿Sabes dónde se encuentran? Lo escribí. Ella me entregó un pedazo de papel con una dirección suburbana. 2232 Magnolia Lane. ¿Por qué allí? Gruñí, más a mí mismo que a ella. Es un barrio residencial. Me encogí de hombros. Lidiaría con eso más tarde. Vamos, dije. Mi coche está aparcado cerca. Pronto nos dirigíamos a la dirección que me había dado María Elena. No dije nada, pero estaba hirviendo por dentro. Me sentí muy culpable por no confiar en mi esposa. Y ahora resultó que tenía buenas razones para dudar de ella todo el tiempo. Qué perra que era su amante secreto. ¿Cuánto duró su aventura y cómo se involucró Masterson? Tómate tu tiempo, me dije a mí mismo. Espera hasta que sepas con certeza que Ann te está engañando. Sacar conclusiones precipitadas es lo que te metió en problemas antes. Sí, pero eso fue porque Masterson me mintió. Fue difícil para mí mantener la calma. Ahí está. María Elena gritó mientras pasaba a ciegas por la dirección. Conduje otra cuadra, di la vuelta y volví a estacionarme en la calle 2 casas más abajo. Maldita sea. Este es un vecindario realmente agradable. ¿De quién es esta casa? Pregunté, dirigiéndome principalmente a mí mismo. Luego, cuando llegamos a la casa, vi algo que no había notado, un letrero de venta del corredor de bienes raíces de mi esposa. De repente, todo cobró sentido. Por eso se reúnen aquí. Esta casa está vacante, le dije a María Elena en tono tranquilo pero insistente. Los dueños se mudaron y ella ha estado tratando de venderlo durante meses. Nos quedamos detrás del gran seto que rodeaba la propiedad y nos dirigimos al camino de entrada. Había 2 coches aparcados allí, pero no reconocía ninguno de ellos. ¿Te vas a quedar aquí? Miraré a mi alrededor y veré si puedo detectarlos, susurré. Yo también iré, respondió ella ferozmente, y me encogí de hombros. Juntos caminamos lentamente hacia la casa, manteniéndonos a la sombra del seto. Escuchamos sonidos provenientes de la parte trasera de la casa y, a medida que nos acercábamos, notamos puertas francesas que se abrían a una habitación que debía haber sido una guarida. Nos asomamos adentro y mi adrenalina comenzó a acumularse. Ann, vestida con lencería nunca antes vista, estaba acostada en el sofá hablando con alguien a quien no podíamos ver a la vuelta de la esquina. Apreté los dientes. Ella se está poniendo nerviosa. De repente, apareció una figura a la vista y todo lo que pude hacer fue permanecer en silencio. Bradley Masterson entró en la habitación, nada más que una sonrisa en su rostro. Entonces vi que se estaban divirtiendo. Agarré la mano de María Elena y le indiqué que volviera a salir. Nunca había estado tan enojado en mi vida. Esa perra, silbé una vez que estuvimos fuera del alcance del oído. Si la está chantajeando, seguro que no parece que vaya a resentirlo mucho. ¿Deberíamos tomar una foto? Ella preguntó. Pensé por un momento, luego sonreí. Oh, sí. Bueno, toma muchas fotos y tal vez involucres a otros. Me apresuré a acercarme al letrero de Ans Forsale, lo saqué del suelo y lo arrojé detrás del seto donde no sería tan fácil de detectar. Luego saqué mi teléfono celular y marqué el 911. Quiero informar de un robo en un apartamento. Estaba caminando por el vecindario y vi a 2 personas derribando la puerta en 2232 Magnolia Lane. Eso es correcto. Probablemente estén robando allí ahora mismo. Si te das prisa, puedes atraparlos antes de que se escapen. Colgué sin dar mi nombre y María Elena me miró confundida. Pero la ignoré y llamé a mi amiga al canal 9. Oye, Amy, ¿sigues cubriendo esa cadena de robos? Tengo un consejo caliente para ti. Ha habido un robo en el 2232 de Magnolia Lane. La policía ha sido notificada y está en la escena. Si llegas lo suficientemente rápido,
puedes rastrear a la competencia y obtener excelentes imágenes. Eso es correcto. 2232 Magnolia Lane. No hay problema. Te debo una. ¿Qué hiciste? Preguntó mi compañera, pero rechacé su pregunta. Volvamos y tomemos esas fotos. Cuando volvimos a las puertas francesas, vimos a otro hombre. María Elena tiró bruscamente de mi brazo. Era el hombre de las fotos, susurró. ¿Sabes quién es? Asentí enojado. Oh, sí, lo conozco. Anne me lo presentó en una de sus recepciones políticas. No es otro que Harold Hartfield, jefe de la Comisión de Zonificación en nuestra hermosa ciudad. De repente, Mary me apartó de la puerta y me señaló el final del camino de entrada donde acababa de detenerse el patrullero. Corrimos hacia ellos juntos. Acabamos de verlos. Oficiales, me quedé sin aliento. Todavía están dentro. Si te das prisa, puedes atraparlos. El patrullero mayor miró a su compañero. Hay 2 autos estacionados en el camino de entrada y no veo señales de entrada forzada. Luego me miró sospechosamente. ¿Estás seguro de que se está cometiendo un delito? En ese momento, una camioneta de noticias del Canal 9 dejó de chillar afuera y un reportero y un camarógrafo saltaron para unirse a nosotros. ¿Cuál es la historia? ¿Seremos capaces de tomar alguna medida? El primer policía comenzó a hablar cuando lo escuchamos un fuerte grito femenino que pareció temblar en lo más alto de su voz. ¡Oh, Dios mío!, exclamé. Él la está matando. Los 2 policías se miraron con pánico. Entonces Anne volvió a gritar, esta vez aún más fuerte. ¡Ándale!, gritó. El primer policía agarró su arma y corrió hacia la puerta principal. El policía más joven lo siguió pisándole los talones y los 2 irrumpieron por la puerta principal y desaparecieron adentro. Empieza a filmar. El reportero le gritó a su compañero. Luego le dio la espalda a la casa y comenzó a hablar rápidamente a la cámara. Detrás de mí hay una casa en 2232 Magnolia Lane donde la policía está investigando un presunto allanamiento de morada. Acabamos de escuchar gritos salvajes provenientes del interior de la casa y la policía fue allí a investigar. Antes de que pudiera terminar, se escucharon sonidos de una terrible conmoción proveniente del interior de la casa. Pensé que sonaba como una pelea pasada de moda de una película, solo que en realidad la gente gritaba y se oían muebles rotos y cristalería. El camarógrafo se enfocó en la casa justo a tiempo para ver al comisionado salir por la puerta principal completamente desnudo. Justo detrás de él vino mi esposa, vestida exactamente de la misma manera. «Espérame». Ella gritó mientras Harold abría la puerta de uno de los vagones y encendía el motor. Una vez que ella estuvo adentro, él lo puso al revés. Luego frenó justo a tiempo para evitar chocar contra un patrullero estacionado al final del camino de entrada. Desesperado, Hartfield cambió a drive y condujo al patio con un rugido. Luego hizo girar la rueda, cortó enormes surcos en el césped e intentó atravesar el seto. Casi lo logra, pero gruesas ramas paralizaron el automóvil y elevaron el eje trasero tan alto que los neumáticos solo pudieron girar inútilmente en el aire. El reportero reconoció de inmediato a los 2 políticos. Hizo una señal a su camarógrafo y luego corrió hacia el automóvil parado. Comisionada Hartfield, concejala Davis, ¿podrían explicar a nuestros televidentes qué estaban haciendo juntos en la cámara? ¿Y dónde está tu ropa? El comisionado se negó a hablar con él y cuando el reportero insistió, Harold bajó la ventanilla. Entonces el camarógrafo levantó la cabeza y volvió a enfocar la casa. La figura encorvada de Bradley Masterson apareció en la pantalla, con las manos esposadas. Los 2 policías que lo guiaban hacia la salida tampoco lucían lo mejor posible. ¿Quién es eso?, preguntó un reportero confundido. Este es Bradley Masterson, presidente de Investigaciones Masterson. María Elena dijo que es investigador privado. El reportero anotó el nombre,
pero aún estaba confundido. ¿Y quién eres tú? Él preguntó. María Elena. Tenemos que irnos a casa, cariño, dije con firmeza, tomé su mano y la llevé a mi auto. Mientras nos alejábamos, vimos a la policía tratando de dispersar a los vecinos que habían salido a mirar. En los días siguientes, la noticia se convirtió en una sensación en toda la ciudad. Channel 9 usó las imágenes para una promoción en las noticias de la noche y las imágenes del comisionado, concejal y detective cubriendo sus lugares íntimos se mostraron una y otra vez. El metraje era tan subido de tono que la afiliada nacional de Channel 9 lo recogió y apareció en las noticias nacionales de la noche. Pronto hubo pocos lugares en el país donde la gente no viera la gloriosa figura de mi esposa corriendo por el césped. Masterson, por supuesto, fue encarcelado de inmediato por agresión agravada contra un oficial de policía. Mientras lo llevaban a su celda, hizo algunos comentarios groseros sobre los dos oficiales y lo que pretendía hacerles tan pronto como fuera liberado. El juez que escuchó el caso no se divirtió con los comentarios de Masterson y se negó a dejarlo en libertad bajo fianza. A la policía le resultaba más difícil determinar qué delitos, si los había, cometía él. Comisionado y concejal se habían comprometido. Allanamiento de morada se descartó rápidamente y cuando se descubrió que Ann era la agente del listado del apartamento en 2232 Magnolia Lane, incluso se retiraron los cargos de allanamiento. Sin embargo, debido a la intensa publicidad, tuvieron que esconderse. El periódico matutino se molestó al enterarse del escándalo y el editor instruyó a todo el personal de la ciudad a averiguar qué estaba pasando realmente. La política del comisionado y concejal hace extrañas amistades, gritó el titular al día siguiente. Supuse que todo se trataba de sexo, pero estaba equivocado. Un periodista emprendedor investigó un poco y encontró evidencia de soborno en relación con varios proyectos inmobiliarios locales. Resultó que un concejal estaba solicitando sobornos a desarrolladores y un comisionado buscaba permisos de zonificación favorables a cambio de los favores sexuales del concejal. Aparentemente no se escondieron lo suficientemente profundo porque una vez que salió la historia, fueron arrestados rápidamente y acusados de mala conducta oficial. Lo primero que hice cuando regresé a mi oficina en Magnolia Lane fue llamar al bufete de abogados con el que me había contactado y cancelar la cita. Oh. La agradable mujer con la que hablé preguntó con esperanza, ¿significa esto que te has reconciliado con tu esposa? Significa que ya no quiero separarme amigablemente. Respondí fríamente, voy a contratar a un tiburón de verdad y enderezarla. Supongo que involucrarme en este caso era inevitable. Al menos al principio. La policía me interrogó varias veces tratando de averiguar si estaba involucrado o beneficiándome del pequeño plan de mi esposa. Afortunadamente, Ann mantuvo todos sus fondos en una cuenta separada solo a su nombre. Y cuando le conté al teniente cómo ID contrató a Masterson para investigar a mi esposa, él solo negó con la cabeza con simpatía. Mis amigos y colegas también simpatizaron conmigo, pero a ninguno de ellos se le ocurrió nada que decirme. Todos amábamos a Ann y lamentamos que resultara ser una política corrupta y una puta infiel que de alguna manera no estaba del todo bien. Tampoco lamentaba que resultara ser un cornudo. La mayoría de ellos terminaron evitándome y no pude culparlos por eso. Contraté a un abogado de verdad para que manejara el caso de divorcio, aunque resultó innecesario dadas las infidelidades públicas de Ann y la probabilidad de ir a la cárcel. El divorcio no fue un problema, pero mi abogado se aseguró de que Ann recibiera la peor parte del acuerdo financiero. Pensé que había terminado con ella, pero para mi sorpresa, me enfrentaba a otra reunión con mi futura exesposa. El abogado de Ann me llamó. Ella quería que testificara en defensa de Ann. Me reía a carcajadas ante la idea, pero dejé de reírme cuando la abogada dijo que me citaría si no cooperaba. La idea de ser arrastrado de regreso a un enfrentamiento con Ann no era atractiva y consideré retirarme. Pero luego su abogado mencionó que quería entrevistarme antes del juicio y Ann estaría presente. Sin pensarlo mucho, decidí aceptar si Ann respondería algunas de mis preguntas. Me alegré cuando ella estuvo de acuerdo.
Quizás ahora finalmente obtendría respuestas a algunas preguntas. Cuando entré a la sala de conferencias de la oficina del abogado, Anne estaba allí con ella. Llevaba uno de sus trajes de poder que le gustaba usar en las reuniones del consejo cuando sabía que las cámaras de televisión estarían allí. Tuve que admitir que todavía se veía bien. Pero una mirada a su rostro y me di cuenta de que el estrés estaba pasando factura. Señor Davis, comenzó el abogado de Anne. Entiendo que su matrimonio pronto se disolverá en circunstancias favorables. No estamos aquí para discutir eso. Estamos tratando de demostrar que antes de que la señorita Davis se extraviara bajo la influencia de tentaciones extrañas, ella era una esposa amorosa y una devota compañera de vida de buen carácter. Nos gustaría llamarlo a testificar sobre su vida juntos antes de los tristes eventos de los últimos meses. Desviado por las tentaciones de otras personas, pensé sarcásticamente, bueno, esa es una forma de verlo. Pero me contuve y miré con calma al abogado. Cuando me casé con mi esposa, comencé. Ella me pareció la mujer más atractiva e interesante que jamás haya conocido la metanfetamina. Era inteligente, divertida y tenía una forma de tranquilizar a la gente que les hacía querer estar cerca de ella. El abogado asintió rápidamente con la cabeza y luego se volvió hacia mí con una sonrisa alentadora. Ella escribió cada palabra que dije. Durante los primeros 6 años de nuestro matrimonio, Anne y yo tuvimos las mismas metas y sueños y sentí que estábamos en camino de lograrlos. El abogado me interrumpió. ¿Te refieres a los primeros 8 años, verdad, señor Davis? Creo que llevas casado 8 años. La ignoré y continué. Pero desde que fue elegida para el consejo municipal, mi esposa ha cambiado. Se ha convertido en una persona ambiciosa y manipuladora, preocupada solo por ella misma y sus metas. Ella nos ha descuidado cada vez más a mí y a nuestro matrimonio en busca de su propio avance. Fue la creciente indiferencia y desprecio que me mostró lo que finalmente me llevó a contratar a un investigador privado. No, señor Davis, eso no es lo que queremos. No tienes que preocuparte, Virginia, Anne interrumpió. Te dije que había pocas posibilidades de que nunca me ayudara. Entonces ella me miró amargamente. Entonces, ¿por qué viniste aquí hoy, Dave? ¿Qué queréis? Crucé los brazos y me incliné sobre la mesa hacia ella. Quiero estar a solas contigo durante 30 minutos para poder hacerte algunas preguntas. ¿Me ayudarás si lo hago? Ni una oportunidad en el infierno. Nah. Ella me miró fijamente durante unos segundos, luego suspiró y se recostó en su silla. Vale. Supongo que te debo una. Tienes 30 minutos. ¿Están seguros? Preguntó el abogado de Anne. Está bien. Él no me lastimará. Sacudiendo la cabeza, la abogada salió de la habitación y cerró la puerta de la sala de conferencias detrás de ella. Anne se volvió hacia mí de nuevo. Bien, Dave, ¿qué quieres preguntarme? Tenía muchas preguntas, pero decidí comenzar con la más básica. ¿Por qué, Anne? ¿Por qué lo hiciste? De repente, se enderezó abruptamente y sus ojos brillaron con fuego. Todo es culpa tuya, sabes que no estaría en este lío si no hubieras contratado a ese detective para que me siguiera. Estaba aturdido. ¿Culpa mía? ¿Cómo puede ser culpa mía? Tú eres el qué. Pero ella estaba tan enojada que ni siquiera me escuchó. Todo iba tan bien hasta que ese bastardo apareció en mi oficina con esas fotos de Harold en mí. Y tú fuiste quien me lo fastidiaste. Estaba tan enojada contigo cuando me enteré. No habría tenido que hacer eso si no estuvieras teniendo una aventura con Hartfield. Ella sonrió. No fue una aventura. Era solo política. Harold era un amante terrible, y era más pequeño que tú. Solo lo seduje porque podía obtener los cambios de zonificación que yo quería. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Por qué necesita permisos de zonificación? No es como si fueras un desarrollador inmobiliario.
Ella negó con la cabeza como si yo fuera el niño más lento de su clase. No necesito permisos, pero los grandes desarrolladores inmobiliarios sí, y necesitaba su apoyo para postularme a alcalde. Como dije, todo se trata de política. Entonces, todo se trata de apoyo político, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la policía encontró más de $1 millón en su cuenta bancaria secreta? Ella sonrió avergonzada. De acuerdo, tal vez también fue por el dinero. Entonces su expresión se volvió enojada de nuevo. Pero nada de esto sería un problema si no fueras tan entrometido. No voy a dejar que ella me atraiga a esa trampa. ¿Qué hay de Mastersen? ¿Qué quería él? Y la mitad de lo que estaba recibiendo y la mitad de lo que estaba recibiendo Harold. Espera un minuto. Dijiste que Harold solo estaba involucrado en este caso porque lo sedujiste. Su rostro adquirió una expresión extraña. Como dije, Mastersen quería la mitad de lo que Harold estaba recibiendo. Y después de que lo consiguió la primera vez, descubrí que era muy superior a Harold. Muy superior. Así que él no tenía que obligarte a hacerlo. Ella sonrió astutamente. Solo la primera vez. Después de eso, felizmente cumplí. Ella notó mi expresión y sonrió. Cada uno tiene sus propias preferencias sexuales. Tuve la suerte de descubrir el mío. Supongo que no estabas tan molesto porque contraté a Mastersen, dije con ironía. Ella sonrió perezosamente. No, en realidad creo que te lo debo por eso. Entonces su sonrisa desapareció y todo habría estado bien si no hubiera sido por esos vecinos entrometidos de Magnolia Lane. Si no hubieran llamado a la policía, no estaría en este lío. Por primera vez ese día me sentí mejor. Me puse de pie y sonreí a mi amada esposa. En realidad, no fueron los vecinos. Yo fui quien llamó a la policía y llamó al Canal 9. Hiciste todo eso, hijo de puta. Se puso de pie tan rápido que tiró la silla en la que estaba sentada. Cogió un libro de leyes del estante detrás de ella y me lo tiró al otro lado de la mesa. Estaba a punto de saltar sobre la mesa e intentar agarrarme cuando su abogado entró corriendo y la agarró del brazo. Cálmate, Ann. Cálmate. No puedes hacer esto, Sadie. Ojalá pudiera ser testigo del consejero de carácter de sus clientes, dije mientras salía por la puerta. Entonces me di la vuelta. Disfruta de tu tiempo en la cárcel, Cookie. Mastersen finalmente se declaró culpable de un cargo menor de agredir a un oficial de policía a cambio de testificar sobre un plan de soborno, además de ir a la cárcel. Por supuesto, perdió su licencia de investigador privado. Hartfield salió con una sentencia menor ya que en realidad no aceptó dinero. Pero perdió su trabajo, su esposa y su dignidad y nunca más se le volvió a ver en la ciudad. Pensé que ese imbécil obtuvo lo que merecía. Evité deliberadamente todas las noticias sobre el juicio de Ann, en parte porque no me importaba lo que le sucediera y en parte porque quería poder alegar ignorancia si alguien me preguntaba. Pero cuando estuve en Stranger Brew un rato más tarde, vi un periódico con un anuncio de sentencia. No pude resistirme y leerlo. Según supe, recibí de 3 a 5 años en una prisión estatal, así como una multa de $25,000 por solicitar una propina ilegal. También me alegró saber que ahora enfrenta cargos federales por evasión de impuestos sobre la renta en su fondo de dinero personal. Aparentemente, el hecho de que el Estado confiscara sus propiedades obtenidas ilegalmente no fue un factor atenuante para los federales. Me froté el pómulo. Vale, exactamente lo que se merecía. Quizás ahora podría seguir adelante con mi vida. Mis pensamientos fueron interrumpidos por una voz que no había escuchado en mucho tiempo. Oye, extraño. ¿Le comprarías a una chica una taza de cerveza? Le sonreí. Estaría muy feliz de hacerlo. María Elena, gracias por mirar. Espero que lo hayas disfrutado. Suscríbete a mi canal y mira el próximo video.